En esta ocasión vamos a iniciar con otro reino, que es el reino animalía. Ya terminamos con el reino protista, en el cual todos los organismos eran microscópicos y tenían ciclos sencillos. El reino animalía, el que vamos a tratar, va a ser con el ciclo más complicado. Vamos a ver los platelmintos. En su manual, creo que en la página 74, después del último parásito que estudiamos, que fue tricomonas, ustedes van a ver las generalidades de los platelmintos. Son gusanos aplanados y, como le dije, van a tener ciclos más complejos. En ellos vamos a tener los estodes, que son las tenias y las seminolepis, y los trematodes, que son Schistosoma manzoni y Fasciola hepática. Al final de estos parásitos, pues vamos a tener la tercera evaluación. Tenia solium es la tenia del cerdo, se le dice la tenia del cerdo, porque se adquiere comiendo carne de cerdo cruda o mal cocida. La tenia en el humano vive en el intestino delgado y el humano es el hospedero definitivo porque aloja el adulto. Esta tenia mide 5 metros y en el cerdo habita la fase larvaria, el metacestodes. El metacestodes, que es la fase infectante para el humano. Este es una vesícula ovoide con una cabecita, con un escole invaginado y un líquido que dentro del cual se mueve ese escoles. El humano en ocasiones puede ser hospedero intermediario también y padecer de una enfermedad que se llama neurocisticercosis, que es muy importante y que tiene un capítulo aparte. Entonces aquí nosotros tenemos que vamos a describir la estructura de la tenia solium o tenia del cerdo. Presenta un escole, que es el extremo anterior. La gente le dice cabecita, pero no tiene función de cabeza. El escole presenta un rostelo con una corona de ganchos y 4 ventosas. A partir del escoles tenemos un cuello, que es la zona de crecimiento, y tenemos el estróbilo, que es el cuerpo completo de la tenia. Ese estróbilo está dividido en segmentos y esos segmentos que están más cerca del cuello van a ser inmaduros. A medida que se van alejando del cuello son maduros y los últimos, que están al final del parásito, son grávidos o preñados, son los que están llenos de huevos y son eliminados espontáneamente y a veces mezclados con la materia fecal. Aquí tenemos un segmento grávido que tiene la característica de tener un progenital lateral irregularmente alterno y las ramas uterinas están en un número de 7 a 12, se cuenta de un solo lado, ¿verdad? 1, 2, 3, etc. Entonces esa es la estructura del escoles de tenia solium. También presenta la larva, que dijimos que es pequeñita y que es ovoide. Se llama metacestodes o Cysticercus. En cerdo se les dice Cysticercus celulose, aunque no esté en su manual, aprendan ese nombre, Cysticercus celulose, C con C, de cerdo, ¿verdad? Vamos a tener la estructura del escoles y del cuerpo de la tenia saginata. La tenia saginata es la tenia de la vaca y se adquiere al ingerir carne cruda o mal cocida de ganado vacuno. Esta tenia tiene un escoles que presenta
ventosas nada más, no tiene rostelo, no tiene ganchos, un cuello y un estróbilo con proglótidas inmaduras, proglótidas maduras y proglótidas graves. Aquí tenemos una proglótide de Taenia saginata, que es más grande. Taenia saginata mide 10 metros. Y aquí los proglótidos tienen mayor cantidad de ramas uterinas. Tiene de 15 a 30 ramas uterinas y tiene un poro genital irregularmente alterno, o sea, puede estar de este lado como puede estar de este lado. También va a presentar el metacestodes, la larva, que en este caso le vamos a decir Cysticercus bovis. Recuerden, Cysticercus bovis es de la vaca, B con B, aunque bovis se escribe con B, no con V, recordemos que es de la vaca. Cysticercus bovis. Ambas van a presentar esta estructura. Miren el escole es pequeñito, puede medir de 0.5 a 1 milímetro. En un parásito de metro eso es muy pequeño. Miren aquí la parte fina del cuello, después progrótidos inmaduros, maduros, y estos últimos son los grávidos. Esa es la estructura de las dos, solamente que en Solium mide 5 metros y en Saginata 10 metros. Aquí tenemos el huevo. El huevo es redondo, color café, con doble membrana. La membrana externa es radiada. Mírenla aquí. Estos son los radios. Y en el interior tiene el embrión hexacanto u oncosfera. Hexacanto porque tiene 6 ganchitos. Estos parásitos viven en el intestino, en la mucosa del intestino del hombre, el adulto. Y cuando el humano defeca, elimina los proglótidos, muy pocas veces los huevos, pero elimina los proglótidos. Esos proglótidos, el cerdo, que es coprófago, se va a comer esas heces y con esas carnitas, que son los proglótidos que están llenos de huevos. Y esos huevos entran y en el intestino se van a romper y sale el embrión que se va a adherir a la mucosa del intestino y va a ir por la circulación y se va a alojar en los tejidos, sobre todo en los tejidos musculares. Se van a ir a cualquier órgano, a la lengua, al cerebro, a los músculos. Y cuando el humano ingiere esa carne de cerdo cruda, va a ingerir la larva, el Cysticercus celulose, y en su interior se va a desarrollar el adulto que por medio de esos ganchos y esas ventosas se va a quedar adherido ahí y va creciendo hasta adquirir su tamaño, que es de 5 metros. Igual sucede en Taenia saginata. Cuando los huevos, una persona parasitada defeca a campo abierto, caen los proglótidos, se rompe, va a eliminar los huevos y esos huevos van a contaminar el pasto, es decir, la hierba, el forraje que se come la vaca. Y en la vaca sucede lo mismo, que ese huevo pasa al intestino y en el intestino se rompe y libera el embrión y se forma el cisticerco bovis, y ese cisticerco va a viajar por la circulación a diferentes órganos del ganado vacuno. Cuando el humano ingiere esa carne cruda o mal cocida, igual se va a parasitar con la larva y esa larva va a crecer adulto dentro del intestino del humano. Por eso recordemos, el humano va a ser hospedero definitivo porque aloja la fase adulta. El cerdo y la vaca van a ser hospederos intermediarios porque aloja la fase larvaria, el metacestode o Cysticercus. Estos parásitos se realiza el diagnóstico identificando los huevos en la materia fecal.
Cuando encontramos los huevos, tenemos que escribir huevo de Taenia sp porque son idénticos. Tanto los de Taenia solium como los de Saginata son idénticos. Por eso nunca vamos a ver el reporte de huevo de Taenia solium ni huevo de Taenia saginata, sino huevo de Taenia sp, que quiere decir cualquiera de las dos especies. Ese es el diagnóstico en general. Ahora, si queremos hacer un diagnóstico diferencial, si el médico quiere saber cuál de esas tenias es, porque dijimos que la más peligrosa es la solium, porque el humano se puede ingerir un huevo, igual que lo ingirió el cerdo, y accidentalmente, y en su cuerpo se puede desarrollar la larva y el humano ser hospedero intermediario, esa larva irse al sistema nervioso central y padecer de una enfermedad que se llama neurocisticercosis, que la verán más detalladamente en un capítulo aparte en la teoría. Pero como les seguía diciendo, si yo quiero hacer el diagnóstico diferencial, yo tengo que encontrar o el escoles o el proglótido. Esto es para hacer el diagnóstico diferencial y hay una pregunta relacionada con eso. Se hace mirando el escoles, si tiene ventosas, nada más es de Taenia saginata. Si tiene un proglótido con ramas uterinas en número de 15 a 30 y en postura dicotómica, miren aquí, dicotómica, salen en pareja de a dos, es un proglótido de saginato. Pero si por el contrario tiene un escole con un rostelo, con ganchos y con cuatro ventosas, la de detrás no se ven, ¿verdad? Son 4. Y tiene un proglótido, porque no necesariamente lo vamos a encontrar los dos, podemos encontrar uno de los dos en el laboratorio. Y tiene un proglótido con ramas uterinas que van en número de 7 a 12 y que son arboriformes, miren, como un arbolito, que se cuentan de un solo lado. Entonces, de Taenia solium. Ahí sí podemos decir que es Taenia solium, pero con el huevo no. Con el huevo solamente podemos decir el género, que es una Taenia. Taenia sp, que puede ser cualquiera de las dos. A mí me han llevado al laboratorio el proglótido. Yo lo he tomado, lo pongo en ácido acético, en lactofenol, para que esos músculos se vayan destruyendo y poder observar bien las ramas uterinas. Se llevan al microscopio y se observan y se cuentan. En Taenia saginata es que con más frecuencia se elimina el proglótido solo, porque es bien grueso y hace fuerza en el esfínter anal y puede salir hasta sin la materia fecal. ¿Cuál sería el diagnóstico de este parásito? Ya lo hemos dicho, en materia fecal, con el método de Ricci, buscando el huevo, con la característica que ya dijimos. También macroscópicamente buscando el escoles o un proglótido. Ese es el diagnóstico. En el laboratorio, un examen coproparasitoscópico por el método de Ricci o por el método de Hoffman. Las medidas preventivas de estos parásitos, ¿cuáles serían? Cocinar bien las carnes, porque una carne cocinada que se le vea la sangre, término medio, podría ser que tenga una larvita que no se haya descompuesto. Recuerden que las larvitas son proteínas y que las proteínas son muy lábiles, se destruyen con el calor. Entonces, cocinar bien las carnes, lavar bien los vegetales, porque podrían estar contaminados con huevos. Tendríamos que lavarnos bien las manos, sobre todo la persona que aloja una Taenia puede con las manos sucias llevarse un huevo a la boca y así adquirir la larva y la neurocisticercosis.
Pero lo principal es hacer una correcta eliminación de las excretas. Si hay una persona parasitada que elimina sus excretas en el inodoro, en la letrina, que no va a contaminar el suelo, pues no se corre el riesgo de adquirir estas parasitosis. Hasta aquí la clase de los cestodes. En la próxima clase vamos a estudiar los trematodes, que son Schistosoma manzoni y fasciola hepática, que pasa